Bueno, hola, mi nombre es Rodrigo Boites de Jesús y yo les voy a hablar más que nada de lo que fue el contexto histórico y social de la matanza de Tlatelolco. Tristemente, el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de la Cultural de las Tres Culturas en Tlatelolco, la Ciudad de México, se reprimió brutalmente lo que fue una manifestación estudiantil por lo que fue los alumnos del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y también de otras instituciones, lo que exigían mayormente las libertades civiles, ya que también pedían el fin de la represión policial y que pedían una democracia dentro del país. Aunque el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue muy temeroso, o sea, este señor era muy violento en la manera en cómo dictaba las leyes y cómo iba a mantenerse su, su sexenio. Lo que hacía era que dañaba la imagen de México, y lo que también buscaba es que con este atroz evento buscaba que no se dañara tanto su imagen política, porque ya los Juegos Olímpicos venían en puerta, literalmente ya en 10 días iban a ser los Juegos Olímpicos, o sea, ya estaba todo listo, pero como los estudiantes exigían más de todo porque lo necesitaban, no por tanto de que lo querían, sino lo necesitaban y no querían que el dinero que se tenía se gastara en los Juegos Olímpicos, lo que ordenó Gustavo Díaz Ordaz para evitar que todo esto se hiciera más grande, lo cual fue totalmente absurdo y fue al contrario que se hizo todavía mucho más grande, fue que ordenó una respuesta violenta para sofocar este movimiento. Ese día, lo que fue todo el ejército y el batallón Olimpia cercaron la plaza, literalmente los acorralaron a todos, disparando contra los estudiantes, contra las personas, contra los profesores, ya que de tantas cientos de personas que había, destacaron una masacre total. Literalmente los acorralaron y les dispararon, y a los que no mataron los torturaban y los esposaban sin un juicio anterior o que algo pudiera perjudicar a los demás. ¿Qué hechos se vulneraron? Derechos humanos tuvieron que ver. Fue el derecho a la vida. Aunque se estima que fue entre 200 y 300 personas las que tristemente fallecieron ese día, el gobierno solo reconoció a 26 víctimas. O sea, dijo la tontería de que, lo siento, pero matamos solo a 26. Igual mataron casi a 300 personas. Luego tenemos lo que fue el derecho a la libre expresión y a la protesta. Los estudiantes se fueron atacados, pese a que iban de manera pacífica. O sea, ellos pedían y exigían todo, pero de manera pacífica. Llevaban sus carteles, llevaban, pues en general era una protesta donde gritaban, pero era una manera donde que no llevaban armas para irse contra todo. Pero el gobierno respondió de la otra forma. El derecho a la integridad personal. Cientos de personas fueron heridas, golpeadas y torturadas tras ser detenidas. O sea, esa es una manera en cómo vemos al ejército, cómo vemos al batallón Olimpia. O sea, sé que actualmente ya no pasa eso, o espero que no pase, o que ya no lo estén cubriendo, pero en ese momento, aunque fuera por órdenes, pero eso no debió haber pasado, o sea, jamás. El derecho a la justicia, también este se violó por completo. No hubo ni juicios ni castigos contra las personas, ni contra el mismo Echeverría, ni contra Díaz Ordaz. Nadie de los que estuvieron involucrados se vieron afectados por esto, y esto es inaceptable. Hasta 2018, pues ya fue cuando, aunque AMLO lo que dijo es que ya se decretó como una masacre, o sea, antes no se decretó como nada, pero, o sea, ya no sirvió de nada, ya todos habían muerto o ya habían sido encarcelados por otras cosas. Las personas involucradas en este suceso fueron Luis Echeverría, quien en su momento era el secretario de Gobernación, el cual coordinó las acciones del Estado junto con el Ejército y Batallón Olimpia, quienes ejecutaron el ataque disparando contra la multitud y deteniendo a los manifestantes, junto con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien fue el que ordenó la represión de los ciudadanos de México. La masacre de Tlatelolco fue un capítulo oscuro en la historia de México. Dejó una profunda cicatriz marcada por la impunidad y el encubrimiento inicial del gobierno, quien intentó culpar a los estudiantes. A pesar de investigaciones fallidas y décadas de silencio, la lucha por la justicia persistió. En 2018 se logró un reconocimiento oficial como crimen de Estado. Un paso crucial, pero no obstante, la justicia aún se esquiva.
Cada 2 de octubre las marchas con el lema 2 de octubre no se olvida, en honor a las víctimas y en demanda de justicia, recordando que Tlatelolco sigue siendo un símbolo de la represión y la necesidad de justicia que existe en México anterior y actualmente.